Buenos días a todos. Hoy iniciaré la grabación del segundo video de la materia de teoría de la literatura. En este caso se hablará del formalismo ruso y se realizó la lectura del arte como artificio de Víctor Klossky, que se encuentra en la obra de Svetan Todorov, en la teoría de la literatura de los formalistas rusos. Um, Se dará una lista de definiciones formalistas que algunas fueron consultadas en el diccionario de Elena Berenstein y otras se encontraron en el arte y el artificio de Víctor Klossky. Y bueno, empezaremos con el lenguaje cotidiano. Uh, para los formalistas, en este caso es Klossky, el lenguaje cotidiano es el más espontáneo, el menos elaborado, tiene una finalidad práctica, la comunicación. El término que sigue sería el artificio. Para los formalistas, el arte y el artificio es rechazando toda mística que no hace más que oscurecer el acto de la creación y la obra misma. Los formalistas tratan de describir su fabricación en términos técnicos, de importancia mucho mayor en la evolución posterior, puesto que surgía directamente de haber establecido una diferencia entre la lengua poética y la lengua cotidiana. Otra de las definiciones tenemos la función. Para Tinianov, la función de combinación es la función constructiva, es decir, la posibilidad de incluir los signos de la obra. La función literaria es integrada en el conjunto de los hechos, gracias a su función verbal. El orden de la descripción, el procedimiento adquiere una importancia particular, ya que la confusión de niveles equivale a la falsa interpretación del sentido. En cuanto a la forma, Klossky, la forma poética no se opone en un fondo que le sería exterior y difícil de integrar, sino constituye el verdadero fondo del discurso poético y llama el principio de la sensación de la forma, es decir, la percepción por el cual sentimos la forma. En la literatura, la forma llama la atención por sí misma. Otra de las definiciones es el automatismo, mientras para Elena Berenstein es la escritura que trata de producirse eludiendo el control de la conciencia, técnica del inconsciente y explotación de lo onírico. Característica principal del movimiento literario de vanguardia en el siglo XX, el surrealismo de André Breton como expresar el funcionamiento real del pensamiento, al margen de toda preocupación estética y moral, desdeñada hasta la actualidad, bajo la creencia de que puede ser posible bajo la influencia de drogas o hipnosis. Pues para los formalistas, las experiencias del individuo llegan a ser rutinarias y automáticas. Klossky llama a esto proceso de automatización, el cual devora objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra, y para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. Otro de los términos es la literariedad, carácter específico de la obra literaria, aquello que hace que una obra dada sea una obra literaria y no una obra de otra clase. Se presenta en obras literarias de toda época, es intemporal.
depende de regularidades internas y externas, según Tinianov. Que una obra coincida con las normas impuestas por la institución de la literatura. Otro término es la trama. Tomaszewski llama trama que son los acontecimientos considerados en orden cronológicos, ideal establecidos por el análisis. Existen los motivos asociados y los libres. Los motivos asociados son los que forman la trama y los motivos dinámicos, motor de la trama. No pueden excluirse sin perturbar la sucesión lógico-temporal de las acciones. Los motivos libres pueden excluirse. Otro término es el argumento. Tomaszewski llama argumento a la serie de acontecimientos considerados en el orden artístico en que aparecen en la obra. Otra es singularización. Para Víctor Klossowski, la finalidad del arte es dar una sensación de objeto como visión y no como reconocimiento. Los procedimientos de arte son el de la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de la percepción es el arte un fin en sí y debe de ser prolongado. Por último, tenemos la evolución. Para Elena Berenstein, la evolución del gusto artístico, de las convenciones vigentes, de la inestabilidad de los géneros, el desarrollo de la vida artística mediante la asunción de una tradición y la invención de modos de transgredirla. Tradición y ruptura, diría Octavio Paz. Pues para los formalistas, en este caso Klossowski, cada época literaria contiene no una, sino varias escuelas literarias que coexisten en la literatura. Una de ellas predomina y se canoniza. Las demás llevan una vida clandestina, sin consagración. Y bueno, hay nos piden analizar un poema que se titula Calle Desconocida. Pues bueno, se lee de la siguiente manera. Penumbra de la paloma. Llaman los hebreos a la iniciación de la tarde, cuando la sombra no entorpece los pasos y la venida de la noche se advierte como una música esperada y antigua, como un grato declive, en esa hora en que la luz tiene una finura de arena. Di una calle ignorada, abierta en noble anchura de terraza, cuyas cornisas y paredes mostraban colores tenues como el mismo cielo, que conmovía el fondo. Toda la medianía de las casas, las modestas balaustras y los llamadores, tal vez una esperanza de niña en los balcones, entró en mi vano corazón una limpidez de lágrima. Quizá esa hora de la tarde de plata diera su ternura en la calle, haciéndola tan real como un verso, olvidado y recuperado. Solo después reflexioné que aquella calle de la tarde era ajena, que toda casa es un candelabro, donde la vida de los hombres arden como velas aisladas, que todo inmediato paso nuestro camina sobre Gálgotas. Y bien, pues de ahí surgen los incisos. En este caso, el inciso A nos pregunta, ¿con qué medios se crea la impresión máxima de los objetos?
Bueno, pues Klossowski menciona que a través de la imagen poética, procedimiento que en su función es igual a otros procedentes de la lengua poética, igual al paralelismo simple y negativo, a la comparación, a la repetición, a la simetría, a la hipérbole, igual a todo lo que se considera una figura. El inciso B menciona, señale los obstáculos para la comprensión del texto. Bueno, pues la poesía como, como discurso es difícil y tortuoso. El discurso poético es su discurso elaborado. No es así de sencillo entenderle a la primera lectura y ya, ¿no? Aparte, no se sabe de qué época es el poema, lo, no tiene nombre del autor. Lo que sí puede decirse que tiene palabras de expresión antigua, formas sutiles y perceptible, metáforas. Y el siguiente inciso establece cuál es la función de estos obstáculos. Pues que no importa de qué época sea y quién lo haya escrito, lo importante es la historia y su lógica, como dicen los formalistas. Considero que es un poema complejo, lírico, libre, aunque el lenguaje no es tan rebuscado. Quizá lo escribió una persona mayor que le trae un recuerdo de una tarde en una ciudad. No dice el lugar ni el tiempo, es intemporal. Está escrita en una sola unidad. Contiene 29 versos desde 7 y hasta 19 sílabas. Finalmente, si la imagen poética es la impresión máxima de los objetos, la calle desconocida tiene la imagen. Además, tiene un orden en la descripción con un lenguaje poético donde los formalistas refieren que la ley de la economía de las fuerzas creadoras, el mérito del estilo consiste en ubicar el máximo de pensamiento en un mínimo de palabras. Existe un lenguaje cotidiano donde Klossowski dice, las experiencias del individuo llegan a ser rutinarias y lo llama proceso de automatización. Y si existe este lenguaje en el poema. Por otro lado, por lo mismo que son recuerdos, es una persona mayor y son las experiencias. No precisamente que tiene que ser rutinaria, pero bueno. Y si existe este lenguaje en el poema, por otro lado, la evolución de las formas está presente por la percepción de la imagen poética. Tiene literariedad, es intemporal. Esto lleva a la identidad del artificio y la evolución de las formas de estudio de la historia de la literatura. De acuerdo a todo, según Todorov, a partir de los formalistas rusos se podía hablar de la literatura en forma alegre, irreverente, inventiva de los textos. Parecía que no preocupaba a nadie la denominada técnica literaria. Lo que interesaba a los formalistas no era el contenido de sus ideas como su lógica interna y su historia. Pues es todo. Gracias y hasta la próxima. Saludos a todos.